Hola, bienvenidos a la segunda parte de la lección número 32 de nuestro curso de geometría. Establecimos al final de la primera parte de esta lección un teorema que decía que si usted tiene un triángulo en donde, por ejemplo, en este triángulo ABC, este lado BC es mayor que este lado AC, entonces el ángulo opuesto a este lado que es mayor, que es el ángulo A, tiene mayor medida que el ángulo opuesto a este lado que es menor, es el ángulo opuesto. ¿Okay? Bueno, esa es la situación y vamos a ver cómo lo hacemos. Dice, considera el punto X, este punto que está aquí, en el segmento CB, en este lado de ese triángulo ABC. ¿Okay? De manera que la medida de CX, o más bien la medida de CA primero, este lado original de nuestro triángulo, mide igual que la medida de CX. ¿Okay? Este que está aquí. Bueno, pues entonces, por la definición de triángulo isósceles, si este segmento que está aquí es igual a este segmento que está aquí, pues este triángulo, el ACX, va a ser isósceles, porque tiene dos lados que son congruentes, que tienen la misma medida. Bueno, por un teorema demostrado previamente, entonces, recuerde que en un triángulo isósceles los ángulos de la base son congruentes, o sea, los ángulos opuestos a los lados congruentes en el triángulo isósceles son congruentes. O sea que este ángulo que está aquí, que hemos llamado el ángulo CXA, este que está aquí, este de acá, primero, este que está aquí, el CXA, va a ser congruente con el CAX, con este que está acá. Este ángulo en este triángulo isósceles va a ser congruente con este ángulo en ese triángulo isósceles, porque son los ángulos de la base, los ángulos opuestos a los lados opuestos, y que de igual medida son congruentes también. Bueno, como el ángulo CXA, miro aquí, el CXA, fíjense que es un ángulo externo a este triángulo que está aquí abajo, que es ABX, ¿verdad que sí? El ABX. Tenemos este triángulo, y este ángulo que está aquí, el CXA, es externo a ese triángulo, porque fíjense que uno de sus lados, primeramente uno de sus lados, que está aquí, es lado de ese triángulo ABX, y el otro lado de este ángulo CXA es extensión de este otro lado de ese triángulo en ese vértice, en donde este ángulo, el CXA, es externo. Y entonces nosotros probamos que la medida de un ángulo externo es mayor que la medida de los dos ángulos que quedan opuestos al ángulo donde estamos considerando el ángulo externo. O sea que ese ángulo, la medida del CXA, ¿verdad? La medida de ese ángulo, el CXA, va a ser mayor que la medida del ángulo A, y en particular que la medida del ángulo B, que es lo que estoy indicando aquí. La medida del ángulo externo CXA va a ser mayor tanto del ángulo XAB como del ángulo XBA, o sea, del ángulo B que estaba en el triángulo original ABC. Ahora, como la medida del ángulo BAC, este que está aquí, BAC, yo la puedo escribir como la suma de las medidas de los dos ángulos adyacentes que lo componen, ¿verdad? O sea, de este ángulo BAX más el ángulo CAX, este que está aquí, ¿verdad? Este ángulo más este ángulo suman la medida del ángulo CAB completo, o BAC completo, ¿ok? Y como cada uno de estos dos ángulos, el BAX y el CAX, los dos, sus medidas son mayores de 0. Recuerde que por una propiedad que usted vio en el álgebra elemental, en particular por un problema que usted tiene que haber resuelto cuando estábamos estudiando el álgebra elemental, decía que si usted tiene que una cantidad, un número, es la suma de dos positivos, entonces este número, que es el total de estos dos, es mayor que cada uno de ellos. Pues en particular la medida del ángulo BAC, esta cantidad, va a ser mayor que cada uno de ellos, en particular que este que está aquí, el CAX. Ahora, por 2, miren lo que dice aquí, que sea X, este ángulo que estoy considerando aquí, es congruente con CX, ¿verdad? Por lo tanto, la desigualdad y la ley de sustitución, la desigualdad anterior, esta que dice que la medida de este ángulo es mayor que este, yo puedo poner que la medida de este ángulo es mayor, en vez de que la medida del ángulo CAX es mayor que la medida del ángulo CX. Así que eso es lo siguiente que vamos a hacer aquí, ¿verdad? Por 2, lo que dice aquí, y la ley de sustitución, esta desigualdad se convierte en lo siguiente. ¿Se convierte en qué? La medida
medida del ángulo BAC. Va a ser mayor que la medida del ángulo. Bueno, en vez de CAX, CXA. Mayor que la medida del ángulo CXA. Vamos a llamar esto 4. ¿Bien? Y ahora decimos, entonces, por 4, ¿qué es lo que dice aquí? Que la medida del ángulo BAC es mayor que la medida del ángulo CXA. 3. Y la ley transitiva de las desigualdades. Vamos a ver qué podemos decir. Que la medida del ángulo BAC, la medida de este ángulo BAC, que dice aquí que es mayor que la medida del ángulo CXA. Pero entonces 3 dice que la medida del ángulo CXA, este que está aquí, es mayor que la medida del ángulo B. Pues entonces la medida de este primer ángulo, al ser mayor que este, y este mismo aquí es mayor que este, pues la medida del ángulo BAC va a ser mayor que la medida del ángulo B. ¿Sí? Por la ley transitiva de las desigualdades. Si una cantidad es mayor que otra, y esta es mayor, y esta, mira aquí, es mayor que esta, pues la primera es mayor que la tercera. ¿Okay? Bien, y eso es lo que queríamos probar, mírelo, que la medida del ángulo BAC, este ángulo, que era opuesto a este lado, que es de mayor medida que este lado, es mayor que la medida de este ángulo, que es el lado opuesto a este ángulo, que es de medida menor que este. ¿Ves? La medida de este ángulo va a ser mayor que la medida de este otro, porque este ángulo es opuesto a este lado, que es de medida mayor al lado opuesto de este otro ángulo. Y ahí tenemos la demostración de este teorema. Vamos a ver ahora otro teorema y su demostración, que dice así. Si usted tiene un triángulo en donde las medidas de los ángulos, de dos de los ángulos son diferentes, entonces al ángulo que tiene medida mayor, el lado opuesto tiene mayor medida que el otro ángulo, que es la medida del lado opuesto al otro ángulo. Bueno, para la demostración dice, vamos a considerar un triángulo ABC, otra vez, este que está aquí abajo ahora. Con la medida del ángulo A siendo mayor que la medida del ángulo B. ¿Okay? Este ángulo A en este triángulo ABC mide más que lo que mide el ángulo B en ese mismo triángulo. Porque queremos ver que el lado opuesto al ángulo A, que es el BC, tiene medida mayor que el lado opuesto al ángulo B, que es el lado AC. Queremos ver que la medida del lado AC va a ser mayor que la medida del lado la medida del lado BC, el lado opuesto al ángulo A, es mayor que la medida del lado AC, que es el lado opuesto al ángulo de menor medida que el ángulo B. O sea que este lado
opuesto a este ángulo de mayor medida es mayor que este lado, que es el lado opuesto a este ángulo de menor medida. Bueno, por la ley de tricotomía de las desigualdades, recuerde que la ley de tricotomía de las desigualdades, cuando la estudiamos en álgebra elemental, lo que decían era que entre dos números podían ocurrir dos cosas. O eran iguales, o uno era mayor que el otro, o uno era menor que el otro. No podía ocurrir ninguna otra cosa entre esos dos números. Pues mire, entre esos dos números, la medida del lado BC y la medida del segmento AC, no puede ocurrir solamente una de las siguientes cosas. O la medida del ángulo del lado BC va a ser igual a la medida del lado AC. O, pero no ambas. La medida del lado BC va a ser mayor que la medida del lado AC. O, pero no ninguna de las anteriores, la medida del lado BC va a ser menor que la medida del lado AC. Y en particular, yo lo que quiero ver es que esto es lo que ocurre, que la medida del lado BC es mayor que la medida del lado AC. Vamos a ver. Ya usted verá que si ocurre una de estas dos cosas, entonces no puede ocurrir esto. O sea que vamos a demostrar de cierta manera el contrapositivo. Si esto ocurre, entonces estos lados son iguales. Y si esto ocurre, entonces este lado, estos dos ángulos, perdón, son iguales. Y si esto ocurre, entonces este ángulo va a ser menor que este ángulo. Y entonces definitivamente lo que queda es que este lado tiene que ser mayor que este lado. Si ocurre que este lado, la medida del lado BC, este que está aquí, midiera igual que este, que el lado AC, si ocurre esto, entonces nosotros probamos un teorema que decía si en un triángulo hay dos lados congruentes, los ángulos opuestos a ellos son congruentes. Entonces, por un teorema probado previamente, la medida del ángulo opuesto al BC, que es el ángulo A, será igual a la medida del lado ángulo opuesto al lado AC, que es el ángulo B, obteniendo la negación de lo que dice la hipótesis. Que dice que la medida del ángulo A va a ser mayor, no va a ser igual, va a ser mayor. Así que no puede ocurrir que esos dos lados midan iguales. Si ocurre lo otro, que la medida del lado BC es menor que la medida del ángulo del lado AC, pues precisamente por el teorema anterior vimos que si usted tenía que en un triángulo un lado medía menor que otro, entonces el ángulo opuesto a este lado en ese triángulo iba a tener medida menor que la medida del ángulo opuesto a este otro lado en ese triángulo. Entonces, por el teorema anterior precisamente, que lo probamos aquí empezando esta segunda parte de esta lección, ocurre que la medida del ángulo A, que es el opuesto al lado BC, será menor
que la medida del ángulo B, que es el opuesto al lado AC. También contradiciendo la hipótesis que dice que la medida del ángulo A tiene que ser mayor que la medida del ángulo B. Luego, lo único que puede ser cierto, si esto no puede ser cierto y esto no puede ser cierto, esto tiene que ser cierto, y eso es lo que yo quería ver. ¿Okay? Que la medida del lado BC iba a ser mayor que la medida del lado AC. La medida del lado opuesto al ángulo de mayor medida va a ser mayor que la medida del lado opuesto al ángulo de medida menor. La medida del lado BC tendrá que ser mayor que la medida del lado AC. Y con eso terminamos esta demostración. Dicho sea de paso, con esto terminamos este tópico dentro del tema de los polígonos y poliedros, que nos presentaba unas propiedades adicionales sobre los triángulos. Así que terminan de copiarlo, ¿verdad? Y ya nos vamos a ver un nuevo polígono, una nueva figurita en la siguiente lección. Nos vemos entonces.